Boa tarde a todas e todos e todes, né? Nós estamos aqui reunidos no primeiro webinário do evento, né? Que a gente está chamando de Conferência por Territórios Livres. É uma proposta que vem surgindo, vem sendo discutida desde o ano passado, na verdade, né? Antes mesmo até de quando nós soubemos do anúncio da Colômbia como sede da Conferência de Santa Marta, nós estávamos reunidos na COP30 aqui em Belém. E nessa ocasião, propusemos a necessidade de demarcar a estratégia de territórios livres como o caminho desde os povos e territórios para alcançar territórios livres de combustíveis fósseis. E essa conferência, então, que acontecerá nos dias 24 e 25, é o resultado deste processo, né? Como vocês puderam ver na programação, é uma conferência baseada metodologicamente em desenvolver, promover intercâmbio, diálogos, né, e a sistematização de estratégias para alcançar territórios livres de combustíveis fósseis em três contextos diferentes. Territórios sob ameaça, né, de exploração de combustíveis fósseis, um contexto de territórios onde já se explora e também com a ocorrência de vazamentos, incidentes, crimes ambientais e violações de direitos, e territórios onde já se está discutindo, então, a reparação, o descomissionamento das estruturas. E por isso, nós vamos ter três webinários, né? Que são, então, este primeiro webinário, que é um webinário para territórios sob ameaça e exploração de combustíveis fósseis. Teremos outro webinário para o contexto de territórios em exploração e um terceiro webinário sobre territórios em contexto de descomissionamento e busca por reparações, né? A ideia é que cada um desses webinários nos permita arrancar discussões que nós vamos ter presencialmente reunidos em Santa Marta, né? Já que aqueles que se inscreveram e conhecem a programação, viram que nós teremos painéis, claro, painéis amplos para discutir o que são territórios livres de combustíveis fósseis no atual Combustibles contexto de políticas fósiles, de el guerra actuar imperialistas, contexto de, político de guerras de avanço imperialistas, da fronteira de extrativista, avances de la que são territórios frontera livres no contexto de extractivista, uma qué transição son los minera energética territorios que gera libres bastante en una sacrifício, mas transición também teremos energética que grupos de genera trabalhos sacrificios, pero también dedicados, né, tenemos, vamos a a tener grupos de discutir, trabajos então, dedicados a sistematizar discutir, por lo diretrizes e tanto, en estratégias específicas a la para cada um sistematización desses de contextos estrategias. e que vão se reunir presencialmente, né? E a gente espera que o resultado desse trabalho, essa sistematização, se conecte, inclusive, diretamente com o 12º FOSPA, que acontecerá em agosto na cidade de Puyo, no Equador, né? Que inclusive a ideia então seria que a culminância desse projeto, a síntese seja então que a gente tenha um plano de ação por territórios livres de combustíveis fósseis, e esse webinário é a primeira etapa dirigida, né, para que a gente alcance esse resultado. Então, na tarde de hoje, nós vamos escutar algumas falas disparadoras, né? Nós vamos primeiro escutar um bloco de intervenções do nosso cacique Wagner Caripuna, da Foz do Rio Amazonas, né, que estão sob a ameaça da exploração de combustíveis fósseis e da exploração do Bloco 59 na Foz do Rio Amazonas, já conseguem perceber os impactos da instalação das infraestruturas de investigação e pesquisa, né, lutam pelo seu direito à consulta e protocolo. Também vamos escutar a Carla Mas, da organização Cuencas Sagradas, e que também uma, lidera uma organização, lidera um grupo que propõe a estratégia da criação de zonas de exclusão, né? Zonas em que seria proibida a exploração de combustíveis fósseis. Vamos escutar a Fátima Monastério, que vai nos explicar como que a mobilização dos direitos pela natureza e a luta pelos direitos da natureza também são uma estratégia importante para garantir territórios livres de combustíveis fósseis, e o Fernando Alconso, que vai nos relatar o que está acontecendo também no norte da província de La Paz, na Bolívia, né, com a possível exploração de combustíveis fósseis, né, pelo projeto de Maiaia. E a partir daí vamos ter uma rodada aberta para intervenções orientadas a discutir
ter intercâmbio sobre esse contexto, né? Tudo isso vai ser sistematizado e ao final a gente gostaria de fazer um pequeno acordo metodológico de como as organizações, lideranças e pessoas que aqui estão interessadas em Santa Marta estar no grupo de trabalho de território sob ameaça, como nós vamos seguir trabalhando para ter um encontro presencial exitoso. Então, se todos compreenderam bem nosso acordo, gostaria de chamar as primeiras quatro falas disparadoras, né? Iniciar pelo cacique Wagner, que eu acho que eu já o vejo aqui na sala, para que ele conte para nós o que está se passando no seu território, com as suas comunidades, como é estar sob a ameaça de exploração do Bloco 59, e nós estamos trabalhando então com uma fala de 5 a 7 minutos. Cacique, se quiser se apresentar e começar a falar, sinta-se convidado. Olá, boa tarde a todos. Me chamo Wagner Caripuna, cacique da Aldeia Manga, aldeia maior do povo Caripuna. Estou muito feliz por estar participando neste momento dessa reunião, né? Onde que a gente sabe que esse grande empreendimento chegou em nosso município, próximo do nosso território, e isso vem causando vários impactos para a gente, nós, povos indígenas, aqui dentro do nosso território. Uma das situações principais é, é o número de pessoas, o aumento populacional dentro do município de Oiapoque. Então, isso aí vem gerando vários conflitos, né? Porque nossos indígenas, nós temos indígenas que estudam no município do Oiapoque, né? Na Unifap. Então, com isso a gente sofre assim muita discriminação. Hoje, um fato muito grande que a gente se encontra é que nenhum de nós, nossos indígenas, consegue alugar uma kitnet, uma casa mesmo, porque o preço está absurdo, muito, muito, muito alto mesmo. E sabemos também que com o barulho dos aviões, dos helicópteros, vem fugentando nossos animais, né? Estão indo para longe, fugindo do barulho, e com isso dificulta mais, cada vez mais a nossa sobrevivência dentro do nosso território, né? E sabemos que essa perfuração de petróleo, eles digam que está longe, não está longe, longe do nosso território, porque ele fica só 175 quilômetros, né? E a gente sabe que tem as correntes marinhas, principalmente o nosso rio Curipi, que banha no rio Açá, e o rio Açá também banha no mar. Então, juntamente com isso, tem as marés que enchem, né? E a gente sabe, se vier ter algum acidente, com certeza será banhado o nosso rio. Aí ainda vai dificultar muito, muito mais. E também sabemos que a vinda da Petrobras dentro do município do Oiapoque, né, para cá, perto do nosso território, traz muita coisa junto, principalmente o alcoolismo, a droga, a prostituição. Então, a nossa preocupação como liderança, ela é muito grande em torno de isso vier nos afetar dentro das nossas comunidades, principalmente a minha, que fica muito próxima do município, 24 quilômetros, né? Então, são situações preocupantes, é por isso que a gente sempre está nos movimentos, buscando informações, parceiro para nos ajudar, porque a gente fica assim, muito vulnerável nessas situações. Então, para a gente é difícil, são preocupações, tanto que hoje a gente fica preocupado com nossas crianças, con com nuestros nossos niños, jovens, con com nuestros nossas jóvenes, mulheres. con nuestras Hoje a mujeres. gente não consegue mais Hoy dormir no tranquilo conseguimos nas ya dormir comunidades. Por tranquilamente una quê? Por, noche siquiera en nuestras comunidades, porque
casi todos los días viene gente nueva, desconocida, con los cuales no tenemos el hábito de usar. Chegou e a gente já está sentindo muito, 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 principalmente, eu digo nós, como lideranças indígenas. Então, era mais nesse sentido que também gostaria de dar essa colocação aí, né? Sabemos que o governo não respeitou a nossa consulta, exigimos uma consulta prévia, mas até hoje não fomos ouvidos. Nós temos nosso protocolo de consulta, foi ferido, até agora também não foi ouvido. Então, isso deixa a gente muito triste, indignado com esses fatos tão cruel que o governo vem fazendo com nós, povos indígenas. E a gente lamenta, porque também nós somos brasileiros, queremos ser respeitados, respeitar os nossos direitos, porque também a gente faz. Nuestro derecho, porque nosotros también hacemos parte de este país. Eso es lo que yo quería comunicarles a ustedes. ¿Ok? Que a ameaça da exploração, né, a investigação somente do poço já tem na sua comunidade. E aqui o senhor tem um grupo de apoiadores, organizações com que pode contar, que estaremos juntos em Santa Marta. Colaborar, estaremos juntos en Santa Marta el día 24 y 25 de abril y cuenta con nosotros. Y para que continuemos, para entender un poco cómo es, cómo son las estrategias posibles para ese tipo de casos, me gustaría invitar a Carla Más, que vi que está presente, para que nos cuente cómo es la idea de la zona de exclusión y cómo esa puede ser una estrategia viable, como quiere el cacique Wagner y tantos otros. Contarles que este trabajo viene en como ejercicio de articulación desde hace un tiempo. Yo diría que nace fuertemente en la Amazonía. Fortemente na Amazônia, enraizado na, na rodada de dezembro de 2023, 2023, e se vem fortalecendo com o apoio de Clima Info 350 e outras organizações que trabalham fortemente no território amazônico do Brasil. E na região, na América Latina, particularmente, e na COP30 ocorreu um momento importante para este trabalho. E é uma articulação e uma convergência de diferentes iniciativas que estavam clamando pela estabelecimento de zonas livres de combustíveis fósseis. Na COP30, especialmente, fez-se uma carta que foi assinada por mais de 100 organizações, chamando a implementar estrategias para frenar el avance de los combustibles fósiles y en particular la creación de zonas de exclusión. Y todo esto se fue como nutriendo por la coyuntura de la negociación y el hecho de que de la COP emanan dos procesos, Santa Marta y el proceso, digamos, más oficial de generación de hojas de ruta. Y empezamos entonces a trabajar de manera más consolidada con organizaciones de América Latina, pero también con organizaciones de África, de Asia y ya como a un nivel más ampliado para realmente posesionar esta idea de construir, o sea, de definir zonas de exclusión de combustibles fósiles, reconociendo que hay bueno, una amenaza creciente de avance de la industria, en particular en territorios que hoy son
reservorios de biodiversidad, tienen presencia de pueblos indígenas que dependen y comunidades locales que dependen de esos biomas para su subsistencia y además son reservorios digamos, sumideros y reservorios para ocupar la jerga de la convención de carbono. Entonces, ¿qué venimos haciendo? Venimos pensando una estrategia justamente para el freno del avance de los combustibles fósiles y buscar cuáles son esos territorios que hoy son amenazados por la industria y que tienen a la vez una base social que puede permitir su defensa territorial, pero también unirnos, digamos, a nivel más de movimientos ambientales y sociales para declarar estos territorios como territorios libres de fósiles o territorios de vida. Hemos visto que digamos, una narrativa que sea de alguna manera un poco más propositiva, como puede ser zonas de vida, puede no solamente permitir, digamos, sí, acciones concretas a nivel territorial, sino que unir como de manera más ampliada al movimiento social y ambiental a nivel global. De manera que vayamos, digamos, como movimiento identificando estos territorios que en nuestras circunscripciones son claves para la protección y en conjunto podamos ir declarando tanto a nivel de sociedad civil, digamos, estos territorios de vida y permitiéndonos así tener fuerzas de incidencia concreta en nuestros países para que esto ocurra. Y creo que además hemos venido en una reflexión que obviamente esperamos poder discutir con muchos de ustedes en Santa Marta, y es cómo cómo estas zonas libres de fósiles pueden ser no solo como la piedra angular de cualquier hoja de ruta creíble en materia de combustibles fósiles, o sea, es una estrategia, sino que además pueda ser implementada de una forma, digamos, más, o sea, sin que requiera que los gobiernos necesariamente tengan nuevas legislaciones o tengan que pasar por el Congreso para crear nuevas figuras, sino que más bien herramientas y instrumentos normativos existentes puedan hoy ser utilizados para declarar estos territorios como fuera del límite de los combustibles fósiles. Entendemos que Fora do limite dos combustíveis fósseis, em diferentes legislações, por exemplo, parques nacionais, territórios indígenas, reservas naturais. Existem hoje em dia essas limitações para a indústria de combustíveis fósseis. Então, poderiam ser utilizadas algumas dessas ferramentas que já existem para essa declaração, apesar de que precisa se fazer muito mais, deve tornar-se mais robustas e mais factíveis, independente de que hajam já territórios declarados contra o avanço, né? Estão acontecendo do mesmo jeito, né? Há invasões, mas isso poderia nos dar um ponto de partida para proteger esses territórios e avançar na geração de ferramentas que permitam uma proteção, digamos, um pouco mais robusta, mais substancial. Essa é a ideia. Estamos muito agradados por poder conversar aqui com vocês e em Santa Marta. Muito obrigado a vocês. De estratégias a partir de zonas de exclusão. E eu gostaria eu gostaria que pudesse nos apresentar um pouco como que, nesse sentido, os direitos da natureza devem ser mobilizados, né, e garantidos também como parte de uma estratégia para territórios livres de combustíveis fósseis. Fátima? Hola, gracias, yo Pedro, ¿me escuchas? Sim, escutamos bem. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, para hablar de los derechos de la naturaleza como una herramienta para los territorios libres de fósiles en particular, es importante decir que no estamos partiendo de cero, ¿no? Existe ya un avance importante en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza alrededor del mundo.
ríos, montañas, ecosistemas completos. Incluso la Amazonía colombiana ha sido reconocida como sujetos de derechos a partir de sentencias, leyes, la Constitución de Ecuador, bueno, incluso también normas indígenas, decisiones comunitarias. Y por tanto, no estamos en el momento de discutir si los derechos de la naturaleza son posibles, sino estamos en el momento de preguntarnos para qué nos sirven y cómo los usamos. Y creo que las experiencias acumuladas, no solo en conflictos contra combustibles fósiles, sino también en luchas contra la minería, la deforestación, la contaminación de los ríos, eh, hoy por hoy nos permiten hacer un balance, saber qué ha funcionado, qué se podría hacer mejor y sobre todo cómo incorporar esta herramienta en nuestras estrategias y en la hoja de ruta que estamos construyendo. Eh, Quizás de manera muy breve me gustaría detenerme en el caso del río Marañón en Perú, eh, porque justamente se trata de un caso que contra combustibles fósiles, ¿no? Y más allá de entrar en el detalle, creo que es importante que este caso no surge, digamos, desde la teoría, sino desde el propio territorio, desde mujeres indígenas del pueblo Pucama que viven en la cuenca del río y que enfrentan derrames sistemáticos de petróleo del oleoducto norperuano y que incluso recientemente entiendo que hubo un nuevo derrame, pero que ellas ingresan, digamos, al ámbito judicial demandando no derechos de la naturaleza como una abstracción, sino exigir algo muy concreto, y es que se detenga la contaminación del río. Y en ese camino lograron que el Poder Judicial reconozca al río Marañón y sus afluentes en un sentido de cuenca como titulares de derechos. Entonces, este caso es clave, como seguramente hay varios más, pero nos muestran algo muy importante, y es que los derechos de la naturaleza no son un fin en sí mismo, sino una herramienta dentro de una lucha más amplia. Entonces, a partir de este caso del Marañón, pero también de otros, como nosotros seguimos en Bolivia, el del río Beni, en Colombia tenemos Malatrato, bueno, para no mencionarlos a todos, me gustaría poder hacer una puntualización de algunos elementos que creo que pueden servir para la estrategia que estamos construyendo y que son fundamentales, a mi parecer, para usar los derechos de la naturaleza en este proceso. La primera cosa es que el reconocimiento en sí mismo, lo declarativo, ha sido importante en estos años para instalar el debate, para disputar paradigmas e incluso abrir grietas en el derecho, pero no sirve eh, si- por sí solo en las luchas concretas. Los derechos de la naturaleza van a servir sí y solo si ayudan a transformar realidades concretas, realidades territoriales concretas, y no quedan en el plano simbólico. Como segundo punto, eh, es importante decir que los derechos de la naturaleza nos obligan o nos permiten, por lo menos, pensar de manera más integral. No se trata solo de un cambio jurídico, sino un cambio en la forma en la que entendemos el mundo. Y por tanto nos sacan de una lógica fragmentada y nos empujan a comprender, por ejemplo, un territorio como un entramado de relaciones entre ni siquiera solo lo humano, sino también lo no humano, lo espiritual. Y eso tiene consecuencias estratégicas muy concretas, ¿no? Porque si pensamos en ejemplos, ¿cómo evaluamos, un poco escuchando al cacique hace rato, cómo evaluamos los impactos de la extracción petrolera si realmente consideramos a todas las comunidades humanas y no humanas en un territorio como el delta del Amazonas? Eh, ¿Qué significa daño cuando no solo se afecta el agua, sino los ciclos, las especies, las formas de vida, incluso la espiritualidad de los pueblos que viven allí? Mm, por ejemplo, ¿qué significa reparar territorios como el de Yasuní o cualquier otro desde una perspectiva de derechos de la naturaleza? En ese caso, no es solamente la compensación económica, sino la restauración de sistemas de vida,
la recomposición de relaciones rotas, que se detengan procesos de degradación que probablemente siguen activos. Entonces, decir que los derechos de la naturaleza no solo amplían la protección, sino que amplían nuestra imaginación política y nuestra imaginación estratégica, y nos obligan a pensar distinto e incluso eh, a hacer como una especie de refresh, ¿no? De lo que venimos haciendo ya hace décadas, pero que nos puede dar, digamos, un nuevo impulso también. Eh, como tercer punto, es importante que los derechos de la naturaleza se territorialicen, porque no funcionan de otra manera. Eh, y eso sin una fuerza social, y esto creo que aplica en realidad para cualquier ámbito del derecho y para cualquier estrategia jurídica, no solamente en cuanto a los derechos de la naturaleza, pero sin una fuerza social que impulse una demanda, que se apropie, que luego tenga la capacidad para exigir su cumplimiento, no hay transformación posible. El cuarto punto que quisiera destacar es que la estrategia desde los derechos de la naturaleza debe pensarse eh, desde y para fortalecer los sistemas de gobernanza local, ¿no? Que ya existen, indígena, campesina, ribereña, porque no se trata solo de ganar un caso, sino de fortalecer la capacidad local de decisión sobre el territorio. Entonces, hay algunos casos que nos muestran, por ejemplo, el de la Amazonía colombiana, que tiene bastantes cuestionamientos justamente por este tema y que intenta hoy por hoy ser reconducido a partir de las visiones, las miradas y las vivencias indígenas que allí hay. Como quinto punto, eh, los derechos de la naturaleza nos permiten construir un piso común que desborda los límites administrativos, municipales, jurisdiccionales e incluso organizativos o territoriales, ¿no? Y esto creo que es profundamente estratégico porque muchas veces nuestras luchas están fragmentadas por municipio, por territorio indígena, por área protegida, y por el contrario, el extractivismo, y especialmente el extractivismo fósil, opera desbordando, ¿no? Atraviesa territorios, articula un montón de cosas que los derechos de la naturaleza nos permiten invertir esa lógica, y ahí cuando el eje es un ecosistema, por decir, una cuenca, una selva, el delta, un corredor biológico, se abre la posibilidad de articular luchas que antes estaban separadas, eh, construir nuevas alianzas, e incluso escalar conflictos locales a disputas, digamos, que pueden ser más amplias y más potenciales, ¿no? O aumentar el potencial político. Entonces, fortalecer en todo caso la correlación de fuerzas y evitar la dispersión de las luchas o luchas aisladas frente al extractivismo fósil. Como sexto punto que quisiera destacar es que, y está muy ligado al anterior, es el tema de la escala. Eh, y los derechos de la naturaleza nos permiten pensar en otra escala. Porque el extractivismo, en este caso, por ejemplo, el extractivismo fósil no ocurre en un punto, no es un pozo, un ducto, sino que opera sobre sistemas complejos. Y pensar en la escala digamos, mayor, esto a mí me sale más fácil pensarlo en el río, digamos, ¿no? El río no es solamente un tramo, sino es toda la cuenca, y eso justamente es estratégico, ¿no? Porque al final pensar desde esta nueva escala eh, nos permite también hablar o pensar desde la alteración de ciclos del agua, de dinámicas del suelo, relaciones ecológicas que hacen posible la existencia de un ecosistema en particular. Eh, como séptima, ya estoy terminando, perdón, como séptimo punto, creo que la experiencia nos ha enseñado que las acciones legales, normativas, cualquier tipo de impulso de los derechos de la naturaleza, el litigio estratégico, si vale el término,
tiene que ser profundamente concreto. O sea, no basta decir con el río tiene derecho, el delta tiene derecho, el área protegida, el territorio, sino que en términos operativos debemos preguntarnos cuando estamos pensando en la estrategia qué significa que en términos operativos que exista o que se reconozca este derecho, ¿no? Y por tanto eso debe traducirse en nuestra estrategia, en nuestra demanda, en acciones ejecutables, verificables y concretamente exigibles en nuestros contextos, en nuestras realidades. Y eso me lleva a la octava, y es que muchas veces también a partir de experiencia eh, nos damos cuenta de que puede incluso ser una sentencia, por decir, muy desarrollada, con muchas medidas, pero que digamos, nos hace toparnos con un andamiaje institucional que funciona más o menos como para destruir la naturaleza, no para cuidarla, ¿no? Entonces, es importante darle, digamos, mucha atención a este tema de las medidas que se exigen para garantizar esos derechos que se reconocen, porque es clave y muchas veces va a implicar transformar, intervenir las reglas administrativas, los procedimientos administrativos, las competencias estatales que hacen posible hoy por hoy el extractivismo, ¿no? El extractivismo fósil en particular. Eh, Como novena cosa, creo que es importante aprender de las experiencias que ya existen. Hoy por hoy hay muchos guardianes, guardianas, defensoras de ríos, de bosques, de territorios reconocidos a partir de casos particulares y que están teniendo dentro digamos, de la ejecución de una sentencia o de la ejecución o reglamentación de una ley, justamente este ejercicio de tutela, ¿no? De tutela de la naturaleza, y ahí hay aprendizajes concretos que pueden entrar dificultades, límites, tensiones ya en el trabajo mismo, ¿no? De reunirse con el Estado, decir, bueno, a ver cómo hacemos para operativizar esto. Y creo que eso es importante porque si lo vemos, lo podemos anticipar e incluirlo en nuestras estrategias y por tanto se abre, creo, una posibilidad importante a destacar en esta estrategia. Y finalmente, ya para concluir, algo que me parece importante no subestimar y es el poder simbólico que tienen los derechos de la naturaleza, ¿no? Pero no entendido como algo decorativo solamente, sino como una fuerza que puede potenciar, que puede desplazar el sentido dominante, el sentido común, eh, y, y esto implica instalar temas en la agenda pública, abrir debates que antes tal vez que no son posibles si es que no pensamos la naturaleza como un todo. Eh, y ligado a esto, creo que algo que se ve constantemente en aquellos casos que son justamente que van de la mano de las luchas territoriales, en aquellos casos de los derechos de la naturaleza, es que tienen un efecto interno muy potente, porque se convierten en un catalizador de organización, como en el fortalecimiento de la organización y fortalece justamente los procesos de lucha. Y bueno, creo que todos estos elementos nos pueden servir como provocación para pensar los derechos de la naturaleza en esta estrategia que estamos construyendo. Muito obrigado, Fátima, pelo seu literalmente 10 mandamentos, decálogo de como os direitos da natureza nos permitem, é, são importantes não só para territórios livres de combustíveis fósseis, mas como um todo, né, para reimaginar nossa relação na Terra, a vida. E para nossa última intervenção disparadora, eu gostaria de convidar o Fernando e pedir que, após a fala dele, nós vamos ter uma rodada, temos tempo para uma rodada de intervenções do público, né? Nós somos mais de 60 participantes, então quem quiser, após o Fernando, fazer intervenções, contribuições de 3 minutos, já vão levantando a mão para que a gente possa, em seguida, dar início às nossas contribuições abertas. Fernando, por favor. Muchas gracias, Joao.
solamente pedirles el permiso de poder compartir pantalla para que vaya organizando mejor el caso que les voy a compartir. Já está, Fernando, liberado ou não? Perfecto, sí. Eh, compartir. A ver si me pueden confirmar, si se puede ver. Se pode. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Desde Bolivia, un saludo a todas y a todos. Justamente bajo esta temática de qué está pasando en territorios donde se ven amenazados por la expansión del interés extractivista fósil, es bueno precisar que en Bolivia esto no es nuevo, pero sí son nuevos los intereses, son nuevas las áreas y son nuevas las fronteras que se están ampliando. A continuación les quiero compartir el caso muy reciente de que es el campo Mayaya, que está ubicado en el municipio de Alto Beni, que está prácticamente en la Amazonía. La empresa es estatal, que es YPFB. Se estiman 7 TCFs, que son el volumen estimado de gas que podría tener este campo, y en la tapa está en perforación de los pozos delimitadores. Pero este proyecto no se enmarca en un aspecto muy neutral, ¿no? Sino estamos hablando en Bolivia de un socavamiento de la crisis económica, de la crisis energética que estamos atravesando ya desde hace varios años. Los recursos fósiles se nos están acabando por la poca exploración y explotación, creando una dependencia casi total de importaciones de estos combustibles que ha ocasionado, entre otros factores, una crisis económica que aún venimos arrastrando en el país. Y es por eso que el interés por ampliar la frontera hidrocarburífera está más latente. Para darles un contexto muy general, en Bolivia, históricamente la extracción de combustibles fósiles ha sido en el sur del país, en la región denominada el Chaco. Sin embargo, las últimas décadas se han ido llevando diferentes proyectos para poder encontrar hidrocarburos, gas, petróleo en la Amazonía profunda. Ya no estamos hablando de solamente un paisaje muy neutro, sino que estamos hablando de un paisaje mucho más complejo, socioeconómico más que todo. Entonces, esta marcha hacia el norte se está consolidando con este hallazgo. Las principales estimaciones de las exploraciones fueron los siguientes. Tenemos un campo geológico ya delimitado, con dos estructuras geológicas con potencial gasífero. Un pozo de exploración ya finalizado, que es lo que ha arrojado los volúmenes estimados de 7 TCFs. Tenemos actualmente dos pozos delimitadores activos que están en fase de obras civiles. Eso significa que se están construyendo las condiciones necesarias para la instalación de las torres perforadoras. Y adicionalmente tenemos un pozo de exploración en proyecto. En total, se estiman que se va a perforar alrededor de 14 pozos en este sector, en este campo, de comprobarse los volúmenes estimados de 7 TCFs. El pozo que ya está concluido es Mayaya Centro X1. Como pueden ver en la imagen, estamos hablando en pleno corazón amazónico de los valles húmedos yungueños, pero no es solamente bosque, sino estamos hablando de un complejo de comunidades que se dominan interculturales, que se dedican a una vocación enteramente productiva agrícola. Son parcelas productivas familiares que se han visto sorprendidas a la hora de que diferentes empresas, en este caso YPFB fue el principal actor empresarial que se introdujo a este territorio para poder iniciar las fases exploratorias hasta consolidar esta perforación que se comunicó que dieron los resultados preliminares en el 2024. Entonces, estamos en una fase de exploración intermedia. Aún no se tiene certeza de que se va
que se tiene o no se tiene estos volúmenes estimados. Sin embargo, la expectativa es grande. Al lado donde están los mapas pueden ver las comunidades que están señaladas como las afectadas, las parcelas productivas que ya han sido intervenidas con diferentes obras. Actualmente se tiene estimado que van a ser afectadas 110 parcelas productivas dentro del área de influencia. Pero como ya Fátima nos mencionaba, no es cuestión de una simple sobreposición, sino que estamos hablando de que van a ser puntos neurales y enclaves de extracción hidrocarburífera. Estamos hablando prácticamente de un inicio de una nueva era de exploración y explotación hidrocarburífera, de confirmarse los volúmenes estimados. Pero como les mencionaba, no se trata de solamente bosques, sino que en este bosque estas comunidades han podido encontrar alternativas ecológicas para poder sustentar sus modos de vida. Y en este caso, especialmente con la producción del cacao orgánico que ha encontrado con diferentes altibajos un mercado consolidado tanto a nivel nacional como a nivel internacional, donde los productores, diversas familias han podido consolidar su producción y vivir de esa producción. Entonces, estamos en una situación muy compleja. Por un lado, una presión estatal y una urgencia de conseguir recursos económicos, conseguir recursos energéticos para sopesar esta crisis, pero en un contexto local estamos hablando de sistemas sostenibles, consolidados a partir de las familias, a partir de la producción agroecológica. Es así que como alternativa se está buscando consolidar esta opción agroecológica con la producción de cacao a la vanguardia para hacer frente a esta expansión hidrocarburífera. Pero la presión está presente, se han creado diferentes ambivalencias dentro del territorio, pero la presencia de una organización alrededor de la producción agroecológica es lo que destaca. Estamos hablando de cooperativas productivas encabezadas por el Ceibo, que es una de las empresas más importantes de producción agrícola con venta en el extranjero en Bolivia, que ha logrado en su momento consolidarse y ahora está en una fase más de poder afianzar todos los logros que han conseguido. En el municipio de Alto Beni, además de estar enfrentando esta expansión hidrocarburífera, también se está, hoy está llevando una lucha para hacer frente a la minería del oro. Este municipio ya se ha declarado junto con el municipio de Palos Blancos como territorios libres de minería, pero ahora se les viene también este embate extractivista que es de fósiles. Entonces, no podemos hablar solamente de un extractivismo por un tipo de producto, sino un extractivismo masivo que está teniendo en su lupa a territorios ya consolidados productivamente y buscando desestabilizar esta situación. Es así que Alto Beni se convierte ahora mismo en una pugna por diferentes intereses, tanto nacionales como locales, donde las comunidades y las familias están en medio de esa tensión y donde la producción agroecológica es la alternativa que se está buscando consolidar frente a esta expansión hidrocarburífera. Ese es el caso que quería compartirles a todas y a todos para poder dinamizar también cuáles son las propuestas que pueden surgir en Santa Marta, cuáles son las ideas que pueden nutrirse para poder consolidar y seguir buscando nuevas alternativas y soluciones ante el avance de la frontera hidrocarburífera de fósiles. Gracias a todos. Muito obrigado, Fernando, pela excelente apresentação. Nós tivemos agora, então, quatro excelentes intervenções que contextualizam isso que a gente está chamando agora da Amazônia como uma nova fronteira, novamente uma nova fronteira, de novo, uma nova fronteira de avanço e exploração de combustíveis fósseis, né?
e podemos conhecer o caso das ameaças no Foz do Amazonas, no, no norte da província de La Amazonas, la boca del Amazonas, al norte de la provincia de La Paz, y qué conjunto de estrategias podemos usar para resistir. Paz, associados que foram muito bem apresentados aqui. Então, eu gostaria de abrir esse espaço para discussão, para debate. Aquelas e aqueles que quiserem intervir, só levantar as mãos. E quem não conseguir levantar a mão com a ferramenta do Zoom, abre a câmera e levanta o dedo que eu estou monitorando a partir daqui também. Então, quem gostaria de começar o nosso debate? Martim Milheira. Muchas gracias, Joao, y gracias a todos los expositores. Sí, yo creo que además, sí, felicitar además la presentación de Fernando, que creo que además contextualiza mucho en el momento actual que estamos viviendo a nivel global, ¿no? Es decir, la guerra hoy en Irak está destinada a impulsar la energía fósil a gran escala. En Europa, quienes siempre han tenido como digamos, como que la pantalla de que lideran una transición energética, hay cuestionamientos muy fuertes de, por ejemplo, haber dejado la energía nuclear, pero además en muchos países están pensando en cómo tener soberanía energética explorando más fósiles en el Ártico. Entonces, hoy la presión para hacer una expansión agresiva sobre combustibles fósiles es evidente. Combustibles fósiles y minerales raros, ¿no? Y pues obviamente en la Amazonía y tomando en cuenta toda la doctrina de, norteamericana que empieza a ser aplicada además con compromisos de seguridad por parte de nuestros gobernantes. Entonces, para mí ese es un centro de esta discusión, ¿no? Cómo en este contexto aseguramos que estos espacios que todavía están en disputa y las victorias que hemos tenido como movimiento no den pasos hacia atrás, ¿no? Y uno de los temas que a mí me parece importantísimo resaltar y hacia donde creo que deberíamos avanzar en nuestros diálogos hacia Santa Marta, en Santa Marta y después de Santa Marta, es cómo logramos que darle más fuerza y más respaldo a las luchas territoriales que en última instancia son aquellos quienes, digamos, entre muchas otras estrategias, pero como centro, eh, quienes reciben los impactos directos, pero que además pueden ser muy efectivos a la hora de parar estos proyectos. Hace unos años salió un informe muy importante donde mostraban que las movilizaciones sociales resultan ser más efectivas que incluso las políticas multilaterales para evitar el extractivismo fósil. Entonces creo que la pregunta que deberíamos hacernos es cómo fortalecemos estos espacios de lucha, de resistencia, y establecemos estrategias conjuntas para fortalecerlos y defender las victorias hasta el momento. Gracias. Muito obrigado, Martim. Quem mais gostaria de falar? Fazer alguma intervenção? Alguém? Nós estamos tímidos hoje, né? Joao, Carla? sí. Claro. Mm, Yo, bueno, hablé, entonces no quisiera robar la palabra, pero me voy a tener que retirar y sí quisiera hacer una invitación también para nuestro encuentro en Santa Marta y en particular en este grupo que espera trabajar colectivamente, sí, estrategias para detener el avance de los combustibles fósiles, que podríamos ir pensando en si hay criterios y si hay priorizaciones que podamos hacer colectivamente. Creo que probablemente cada grupo podrá tener su visión y me parece que si queremos una estrategia más global, colectiva, sería súper interesante ir discutiendo si es que los hay o no, o si,
es más amplio, no lo sé. Lo dejo planteado para que podamos quizás avanzar la discusión offline o ya en Santa Marta. Y gracias por la posibilidad, me tengo que ir a otra reunión. Abrazos. Gracias, Carla. Sí, al final dessa reunião, vamos. Desculpa, comecei o espanhol. Sim, ao final dessa reunião, nós vamos combinar uma reunião virtualzinha do grupo de Território sob Ameaça para a gente definir nossa metodologia para Santa Marta no nossas horas de trabalho. É bom que eu gostei que a Carla mobilizou as pessoas, então nós temos Ivone Yanes, Rodrigo Alberto Saldamando e Germán. Ivone, por favor. Gracias, Joao. Un saludo a todas y todos, compañeras y compañeros. Bueno, muchas gracias por sus presentaciones. Muy importante el recordar, ¿no es cierto?, que la situación de los territorios amenazados está siempre presente y obviamente el capital y las corporaciones no van a soltarlo así fácilmente, ¿no? Corporaciones públicas o privadas, estatales, es decir, no tenemos que restringirnos solamente a aquellas corporaciones que uno piensa que son solamente aquellas privadas, ¿no? En segundo lugar, yo quería hacer un anuncio parroquial. El día 15 de abril, como parte de estos tres webinarios que estamos haciendo, vamos a presentar un tema que es nuevo, que es novedoso en este contexto, y es el que está bien apoyar las resistencias de los pueblos, está bien hacer propuestas de transiciones postpetroleras, está bien todo eso, pero también tenemos que aprender a cerrar pozos petroleros, podemos hacerlo nosotros mismos, podemos presionar a la empresa que lo hagan o podemos también tomar contacto con aquellos pueblos y comunidades en donde ya existen en este momento más de 100.000 pozos que fueron abandonados, cerrados y abandonados y que siguen causando problemas. Entonces, el 15 de abril vamos a tener la presencia de un compañero del pueblo de la nacionalidad Guarani, que es en donde se encuentra el Parque Nacional Yasuní. Vamos a tener la presencia de un ingeniero petrolero, que lo que dice que es tan fácil cerrar como abrir y que nos puede dar algunos tips. Y vamos a contar con la presencia de Esperanza Martínez, que es mi compañera que ha trabajado durante largos años la campaña del Yasuní. Entonces, quería invitarles a este seminario. Y de paso, decirles que efectivamente en Santa Marta van a haber algunos compañeros guaraní también. Ya veré cuál de los compañeros puede acompañarnos el día de los eventos que tenemos 24 y 25 de Territorios Libres de Petróleo. Eso, muchas gracias. Gracias, Ivone. E agora eu gostaria de chamar o Rodrigo. Boa tarde a todos e todas. Fundamental, esse debate muito importante, significativo. Está no momento, hoje, no Oiapoque, como o Cacique Wagner relatou, de muita tensão, de muita pressão, de muitas ameaças. É um projeto ultrapassado, né, de exploração de combustível fóssil, que apaga toda uma atividade de bioeconomia desenvolvida pelos povos indígenas do Oiapoque, né, apaga uma economia existente já ali, que distribui renda e interage de forma harmônica com a natureza e troca isso por a exploração de combustível fóssil, que não vai levar desenvolvimento algum para o município do Oiapoque e muito menos para os povos indígenas que são diretamente impactados, que vão ter a sua economia destruída, seu território destruído. Como a Fátima colocou anteriormente, é muito importante, eu acho que pode servir de premissa para nós, e o ser humano se enxergue como parte de um sistema sensível e complexo, né? Que a gente enxerga a natureza como algo que nós estamos contido, não é algo que nós possamos nos apropriar e explorar de forma brutal. Eu acho que esse é o princípio para a gente conseguir buscar as respostas, né?
Hoje, no Brasil, o direito à consulta é relativizado, o direito de autodeterminação dos povos tradicionais é relativizado, e os estudos de impacto ambiental dos grandes projetos não levam em conta todo um ecossistema, né? Ele não traz os danos sinérgicos que eles causam a esses ecossistemas, né? Eu digo isso porque nós temos trabalhado aqui na Amazônia com comunidades quilombolas e indígenas que hoje se reconhecem como zonas de sacrifício, porque são territórios que ficaram isolados, sem proteção nenhuma, e com o ecossistema totalmente destruído, fragilizado, aonde a água já não pode ser mais utilizada para consumo, aonde já não tem acesso à caça, mas o território está delimitado ali, em tese protegido. Mas tudo que está fora ali, toda a natureza que alimentava aquele território foi destruída. Então, aquele território virou uma zona de sacrifício, economia destruída, dignidade dos povos destruída. É fundamental e eu achei muito potente a fala do Cacique Wagner e a fala da Fátima e dos demais também que se posicionaram nesse sentido. Tá? A luta é grande, mas essa é a contribuição para a gente refletir. Obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Gostaria de convidar o Alberto. E antes de reforçar, gente, que o seminário a qual nos convidou a Ivone, que no dia 15 de abril, é com esse mesmo link, tá? Nós temos mais dois seminários, um dia 8 de abril, outro dia 15 de abril, e nós utilizaremos o mesmo link para todos. Muito obrigado. Alberto, por favor. Alberto, nos escuta? Sí, gracias. Sí, ¿me escuchan? Sí, nada más quería hablar sobre lo que se ha mencionado ya. Tenemos un presidente loco que está comenzando guerras, que está haciendo un desmadre con el mundo entero, pero en los Estados Unidos también está abriendo a territorios indígenas para la explotación de minería, de petróleo, de todo tipo de explotación. Y hay que apoyar las comunidades en resistencia. Esas son las comunidades que pueden apoyar no solamente ah, la resistencia contra el petróleo, que sí hemos tenido éxitos, pero también controlan los ríos y las costas, donde ah, la- el derecho a la naturaleza también puede ser implementada. Nosotros también, como vamos a la COP del CMA, del Acuerdo de París, y ahí también podemos plantar nuestras ideas y nuestros conocimientos y nuestras posiciones. Y hay estados que también están en acuerdo con nosotros. Estamos llamando ahora que un cese de explotación, de producción de petróleo. Y tenemos, como les tenemos, aliados de los estados, particularmente los estados del Caribe, de las islas pequeñas y también de los países subdesarrollados. También dentro del COP hay un artículo 6 donde hace un llamado para concesiones, pero ahí también tenemos un sistema de agravios que también ya se han comprometido los del COP a los estados a reconocer y respetar los derechos de los pueblos indígenas en un sistema de agravios. Todavía estamos luchando para que haya consecuencias para los agravios. Y si una concesión, un offset, puede ser generado por violaciones de derechos humanos, derechos indígenas, entonces tienen que ah, desfavorecer los offsets, los créditos y reducir sus emisiones en situ.
Entonces, estamos haciendo ese llamado en la COP. Es posible también que hayan estados de ustedes también que puedan ir para tener a nuestras ah, posiciones ah, claramente comunicadas a los estados. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Germán, por favor. Gracias. Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Qué agrado tener una reunión tan nutrida. Nos alegra muchísimo. Em, bueno, sabíamos un poco que después de la decisión que se tomó en Puyo de la reunión del Comité Internacional, que íbamos a dar inicio a un proceso y estamos viendo en la práctica ya los detalles, la carne y hueso de ese proceso, ¿no? Por eso saludo mucho la iniciativa, porque aquí más que, y creo que de una vez deberíamos dejarlo como una línea de trabajo, más que asistir al evento de Santa Marta, que por supuesto es muy importante y de hecho este justo está alimentando ya una de las casas que acordamos se implementara para la realización del 12º FOSPA. Entonces, queridos amigos y amigas, desde ya estamos dando inicio al trabajo de las casas, como esta de territorios libres de fósiles, lo mismo que las seguramente va a alimentar las de autogobierno, la de mujeres y las de economías para la vida y justicia climática. Entonces, para las personas que juiciosamente tengan la disposición de seguir todo el proceso, querríamos avisarles que justo con esta oportunidad de estar en Santa Marta, vamos a continuar esta vez con reuniones nacionales en cada uno de los países en la Amazonía y luego en agosto, en Puyo, un trabajo a fondo en el 12º FOSPA. Entonces, para que vayamos teniendo la oportunidad de que nuestras notas, nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes, todas muy buenas, y felicito muchísimo todas las aproximaciones, nos están dibujando el mapa por dónde indicar, por dónde construir, sí, y creo que está muy cuidadosamente elaborado, ¿no? Tanto dentro del campo del diagnóstico como de las salidas. Gracias, Fernando, también por esas profundas y las discusiones que, que plantea mi compañera Fátima, que siempre son tremendas. Su decálogo es ya, o debe ser Ay, objeto amor, de yo que sí un estoy en nuevo una bendita evento, reunión que ¿sí? no. Entonces, para que nos acompañen en este proceso, para que nos juntemos todos los esfuerzos con seguridad, una vez que terminemos o demos inicio al segundo semestre del año con el evento del 12º FOSPA, vamos a tener una agenda muy interesante en un momento complejo que requiere o está demandando de nuestros mensajes, de nuestras sabidurías y de nuestras acciones. Era eso, muchas gracias y agradecerle inmensamente la reunión. Muy buena, gracias. Muito obrigado, Germán. Agora vamos ouvir o Freddy. Hola, buenas tardes compañeros, ¿cómo están? Bueno, los saluda Freddy Chávez desde CIACE y el Resguardo Gran Tescual. Y muy optimista de cómo se va uniendo esta memoria, de cómo se va tejiendo esta fuerza colectiva alrededor de un tema geoestratégico mundial clave como son los combustibles fósiles. Precisamente, estando en territorio, nos invita a pensar en cómo estas situaciones a nivel mundial, lo que está sucediendo en Medio Oriente, la reconfiguración de la política mundial con Estados Unidos, nos vuelve a pensar en cómo somos unos territorios vulnerables ante los intereses hegemónicos. Y en el caso propio del oleoducto trasandino, parte cercana a una zona de exploración petrolera, en el marco del conflicto armado generaba bastantes daños ambientales
y hoy cuando empieza la desmantelación del mismo se generan muchas incertidumbres y se aborda un proceso de transición pensado primero en la emergencia, en la necesidad urgente de resolver situaciones sociales, económicas y culturales de todos los daños que causó el oleoducto, pero como eso tiene que escalar no solamente a un nivel territorial, sino también tiene que escalar a otros espacios multinivel, a otros espacios institucionales, desde la sociedad civil. Y creo que es importante no solamente pensarnos en lo que está sucediendo ahorita, sino qué puede suceder después. Hay ejemplos concretos, grandes cuales, un ejemplo concreto sobre ya el cierre de un oleoducto de petróleo, pero ahora, ¿qué sucede después? Entonces, me llevo muchas ideas sobre este webinar. Creemos que estos días van a ser bastante enriquecedores y esperemos pues que todo el trabajo que se desarrolle en Santa Marta, en el FOSPA, nos permita seguir generando un posicionamiento estratégico como sociedades civiles y como instituciones en cada uno de nuestros territorios. Bye, bye. Muito obrigado, Fred. Isabel? Isabel? Alô? Olá. Oi, te Olá, escutando. desculpa. Tudo bem? Aqui Isabel. Eu falo da Ilha do Marajó, do Pará. Sou colaboradora da Rede Antipetroleira Nenhum Poço a Mais. E achei muito interessante, né, todas as colocações e queria falar sobre esse universo de grupos e pessoas e países e territórios que são atingidos, né, e obrigados a conviver com a indústria petroleira. Nós aqui na Ilha do Marajó, eu falo de Soure propriamente, né, que é um dos 16 municípios da Ilha do Marajó, que faz parte do arquipélago do Marajó, né, que são centenas de ilhas, né, e nós vivemos uma situação muito grave de total desconhecimento da realidade antipetroleira. Né? Tivemos uma atividade promovida pela Rede Antipetroleira em novembro, né, do ano passado, na primeira semana da COP30, que foi realizada em Belém, e que desencadeou essa perplexidade sobre a situação do total desconhecimento das populações locais, né, dos pescadores, das comunidades praianas, das comunidades extrativistas, sobre a questão da iminente exploração de petróleo aqui na nossa região. E estamos na luta para nos conectar, né, e nos organizar, né, territorialmente, localmente, né, com as comunidades para nosso primeiro passo planejado é o passo de fazer as pessoas entenderem que isso está acontecendo, porque as pessoas não sabem que isso está acontecendo, né, elas não têm conhecimento do que está acontecendo, né, então eu queria só destacar uma questão dessa reunião e de outras reuniões que eu tenho participado. Eu fui lá no Equador, né, no Iacuni, e é muito interessante que todas as diferentes realidades elas têm essa conexão, né, da expansão capitalista, da situação global, né, de expansionismo, né, dessa indústria, e é muito importante a gente levar em consideração as diferentes, digamos assim, estágios, né, que os diferentes territórios passam em relação à exploração antipetroleira. Porque a gente tem desde o desmantelamento em Iacuni, né, até Soure, Ilha do Marajó, que as pessoas nem sabem que isso pode acontecer. Né? Então, assim, é um universo muito grande que eu acho que deve ser considerado nos eventos que são realizados sobre a questão da indústria petroleira. Né? Então, era isso, eu queria chamar a atenção sobre essa questão, porque às vezes a gente considera que
A luta é uma só, mas a gente está de diferentes lugares e situações e contextos nessa luta. E que eu acho muito importante essa consideração, porque para nós aqui, por exemplo, a gente não tem ainda exploração em si, a gente tem a licença para pesquisa, né? Houve uma perfuração, que eu acho que todos acompanharam, que vazou, deu problema, né? E a gente tem muito pouco ou quase nenhum investimento em termos de organizações nesses lugares onde não há ainda, né? Então era isso, queria chamar a atenção. Obrigada pelo espaço. E parabéns pelo evento, né? Pablo, Yo quería destacar algunos de los temas que se han mencionado aquí, ¿no? Empezando uno que fue planteado por Fernando y Martín, es que cada vez las zonas bajo amenaza van a crecer más. O sea, lamentablemente este grupo de trabajo va a ser el que en el desarrollo va a ir creciendo más, porque cada vez van a haber más zonas de amenaza por el contexto internacional y sobre todo en la Amazonía. Segundo, creo que el debate nos muestra de que no existe una sola estrategia que nos salve, no existe una bala de plata, una silver bullet, ¿no? Sino que hay un conjunto de estrategias que tenemos que articular, algunas de las cuales se ha visto aquí y otras no ha habido el tiempo, pero ojalá a lo largo de todos estos días previos y durante Santa Marta los podamos ver. Temas como los estudios de evaluación de impacto ambiental, temas como la consulta previa libre e informada, temas más de acciones jurídicas que se han desarrollado a otros niveles, eh, temas comunicacionales de campaña. Eh, Coincido mucho con la última intervención. Es uno de los puntos de partida es saber de los posibles impactos, ¿no? Es decir, la mayoría de las personas, de los pueblos que habitan los territorios, normalmente no conocen realmente los impactos que podrían tener esas exploraciones y explotaciones petroleras. Y destacar el tema de que tenemos una serie de estrategias multidimensionales, aquí se las han planteado, unas a nivel territorial, otras a nivel nacional, otras a nivel internacional, son todas complementarias. Eh, y obviamente el factor dinamizador es el territorio, ¿no? Porque es muy difícil que a nivel internacional o a nivel nacional se adopte una determinación si es que no existe una real presión desde lo local, desde los territorios y que en esa medida un poco todas estas estrategias que venimos viendo desde los derechos de la naturaleza hasta tener alternativas productivas sostenibles, como por ejemplo el caso del cacao en el caso boliviano, son fundamentales para generar procesos de eh, autoemancipación, autodeterminación, de fortalecimiento de esa capacidad de autogestión a nivel territorial. Entonces, eh, creo que es un buen comienzo que nos da una pincelada de lo que nos toca de aquí en adelante profundizar para llegar con un trabajo más avanzado a la reunión presencial en Santa Marta, pues ahí tendremos un tiempo limitado para poder quizás y ya empezar a ver de qué se trata de una especie eh, de ver este paquete de estrategias multidimensionales, de diferente escala, y cómo las podemos compartir y sistematizar para fortalecer las diferentes luchas territoriales. Nada más, muchas gracias. bom, Pablo, muito obrigado. Estamos chegando ao final do nosso webinário, né, previsto para 1 hora e meia de duração. E para que esse debate todo foi gravado, né, como a gente disse, tudo que foi posto e proposto aqui, tanto no chat quanto nas intervenções, vira subsídio para o momento do nosso encontro presencial em Santa Marta no dia 24.
né? Eu gostaria de reforçar que nós teremos ainda mais dois webinários, um no dia 8 de abril e outro no dia 15 de abril, né? No dia 8 a ideia é trazer lideranças territoriais, comunitárias, organizações que atuam em territórios onde está ocorrendo a exploração. Mesmo horário, Joilson, todas as quartas às 15 horas do Brasil, 13 horas da Colômbia, do Equador e 2 horas da tarde da Bolívia. E na próxima quarta-feira nós vamos estar discutindo, junto com organizações e territórios, né, que estão em contexto de exploração, né, com ocorrência de vazamentos, né, então quais são as estratégias que você pode recorrer neste momento. E no dia 15, né, nós vamos estar falando, como bem disse a Ivone, já fez o convite, nós estaremos, então, aproveitando para falar sobre territórios onde você já pode discutir descomissionamento, como que uma transição e reparação podem gerar recursos, desenvolvimento, alternativas pós-extrativistas, tá certo? E, por fim, pedir que quem participou da reunião e não está inscrito na nossa atividade em Santa Marta, preencha o formulário para que seja adicionado ao nosso grupo de WhatsApp. Podemos disponibilizar a gravação, sim, Sara. Que, então, que quem não está inscrito, se inscreva no formulário, está no chat da nossa atividade, para que entre no grupo de WhatsApp e por lá a gente continue se organizando, tá certo? A gente espera chamar reuniões virtuais de cada um dos grupos de trabalho, né? Eu mesmo estou na coorganização deste grupo de trabalho de território sob ameaça, e nós vamos chamar uma reunião de trabalho específica, né, como bem sugeriu a Carla, para que aquelas e aqueles que em Santa Marta quiserem participar do grupo de trabalho de território sob ameaça, a gente já possa construir uma metodologia, definir intervenções e como será o nosso encontro de 4 horas de trabalho presencialmente em Santa Marta, porque como bem nos lembrou o Herman, esse é um processo de construção de subsídios, tecer alianças e estratégias mais longo, né, que vai nos permitir, então, lançar em agosto, ter um forte plano de ação por territórios livres de combustíveis fósseis na Panamazônia e, quem sabe, escalável para outras regiões do mundo. Sendo assim, eu gostaria de agradecer a presença de todas e todos novamente e encerrar o nosso webinário, certo? Muito obrigado, gente. Até mais. Até a próxima quarta-feira.